Hello, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos a otro episodio de Inmunoaventuras. En este episodio quiero hablarles de mi experiencia en un congreso que estuve hace, bueno, no sé cuándo voy a publicar esto, pero durante el mes de agosto, ¿no? Entonces, en este episodio fue para mí ir allá. Uno de los congresos es el Congreso Mundial de Inmunología. Creo que yo era la única panameña allá. Había muchos latinoamericanos y hacer esto de compartir las experiencias y de conocer cómo están haciendo las cosas en otros países te abre la mente a otro nivel. Em, Realmente en este tipo de congresos ves, en congresos de inmunología, llegas a ver cosas que no tenías ni idea que estaban haciendo en otros países. Entonces queda uno boquiabierto y queda uno como que, oye, me estoy quedando atrás, oye, hay tantas cosas que se pueden hacer. Es impresionante cómo podemos lograr cosas, ¿no? A nivel de uso de la medicina, de la inteligencia artificial, la bioinformática. Eh, Esto fue una de las cosas que más me llamó la atención. Lo otro es cómo en realidad en este congreso pensé originalmente que la parte que a mí más me interesa de la inmunología no es que me interesen, no es que las demás no me interesen, sino que es lo que en donde me formé más fue en los errores innatos de la inmunidad. Y este grupo de especialistas se encargan de hacer las distintas clasificaciones de los diferentes tipos de errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias, agregando cada 2 años diferentes variantes o diferentes enfermedades a la lista. Y cada 2 años se agregan más de 50 diferentes mutaciones o variantes. Fueron presentando diferentes manifestaciones clínicas de diferentes enfermedades y la parte genética se va como reportando y se va, la organización es muy, es interesante cómo se logra pues como eh, los conocimientos de diferentes países y diferentes personas en sus experiencias logran que haya un consenso de, de estas enfermedades ahí, en esta clasificación, que es la IUIS, International Union of Immunologists eh, Societies. Ajá, es la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Entonces, me di cuenta que en realidad en este congreso no solamente se habla de errores innatos de la inmunidad, sino que también se habla de toda la aplicación de la inmunología en un montón de cosas. En donde más me llamó la atención que había información era en el uso de la inmunología en el cáncer. Y esto es algo que para mí, por lo menos en mi experiencia aquí, y yo creo que aquí en Panamá tampoco los demás inmunólogos no nos hemos formado en realidad en inmunología para el cáncer. Eso lo están haciendo los oncólogos, pero sin embargo tenemos que tener también ese conocimiento, porque también se está aplicando y nuestro conocimiento, al conocer nosotros el sistema inmunológico y aplicar esos conocimientos para poder lograr cosas en otras enfermedades es maravilloso. Entonces, sí, eso era uno de los temas que más estaba más presente, pues lo que más me llamó la atención, lo que más frecuente se presentaba, pues y se están haciendo muchas investigaciones en esto, sobre todo para lograr diferentes tratamientos y también esto, la aplicación de la inmunología para las diferentes infecciones, las manifestaciones de las infecciones. También estamos hablando de inmunología para lo de las secuelas del COVID. Y esto también es maravilloso como hasta el sol de hoy todavía seguimos descubriendo cosas que nos dejó el COVID, aprendizajes que nos dejó el COVID, de cómo nos ha hecho eh, cambiar nuestro sistema inmunológico. Las diferentes enfermedades que se están presentando después del COVID tienen su fondo inmunológico secundario, el COVID. Eh, por ejemplo, una de los síndromes posteriores al COVID que hay, están presentándose últimamente y que su diagnóstico no es tan fácil, es el síndrome de taquicardia postural ortostática, que casualmente yo fui diagnosticada con este síndrome recientemente.
Estas personas pues nos presentamos con problemas de que hay como una falta de sincronicidad entre el sistema cardiovascular y el sistema neurológico. Entonces, el sistema nervioso autónomo, para ser más exacto, porque es un tipo de disautonomía, que entonces, esto es una consecuencia del COVID. También se habló de esto en el Congreso. Y cómo los diferentes eh, trastornos genéticos que se van diagnosticando en errores innatos de la inmunidad. Realmente eso, que era una de las cosas que me llamaba la atención, pues realmente era lo que menos había. Pero me abrió el espectro de la mentalidad de que se pueden hacer muchas cosas y se pueden lograr muchas cosas. Una de las cosas que también quiero comentar la importancia que tiene de estos tipos de eventos es hacer networking, conectar con personas que están en otros países que tienen muchas ganas de colaborar y que uno también puede colaborar con ellos y lograr alianzas y trabajar en equipo con otros países que tienen otras cosas que no tenemos acá. Aprender de ellos, aprender de la bioinformática, fue uno de los contactos que también logré hacer y acá en Latinoamérica. Y también a nivel en Europa, con el tema de los errores innatos de la inmunidad. Gracias a Dios tenemos acá acceso a pruebas genéticas y eso es una de las cosas que estuvimos también hablando en un par de episodios pasados, que antes era mucho más costoso que ahora. Sin embargo, cada vez va como siendo un poco más accesible eh, las pruebas genéticas para lograr los diagnósticos de estas enfermedades que cada vez van cambiando más. Entonces, por ejemplo, antes las manifestaciones de los trastornos eran X o Y clínica. Hoy en día ese mismo trastorno ya nos hemos dado cuenta que hay pacientes que se presentan con X, Y, Z, con otro tipo de clínica, con otra historia, con otra cosa, que no es lo que antes se pensaba. Entonces, eh, te hace pensar la importancia que tiene y la importancia que tiene el mantenerse actualizado. No solamente ir a congresos, si el hecho de ir a un congreso, para mí la parte que más le saco provecho o que más me gusta es el networking, la conexión con otros especialistas. Pero también lo puedes hacer estando en casa, leyendo las diferentes publicaciones o diferentes cosas que se van haciendo en diferentes países. Y de dónde ves la información también es importante, porque si lo lees de Estados Unidos, como a veces son cosas bastante distintas a lo que se hace eh, en otros países de Europa. Hay países de Europa que incluso todavía no tienen tanta facilidad de acceso a las pruebas genéticas, que eso también me sorprendió. Yo pensé que allá eso era algo más fácil, pero no, realmente la parte genética no termina siendo tan fácil para algunos de estos lugares. Entonces, la medición de las diferentes inmunoglobulinas, que es uno de los primeros pasos en la evaluación de un paciente con un error innato de la inmunidad, esto tú piensas que pues es accesible para todos, pero hay incluso países en Europa que tampoco tienen acceso a esto, y a los anticuerpos vacunales, que es el segundo paso o el tercer paso, dependiendo de la evaluación inmunológica. También hay lugares en donde no lo tenemos. Aquí en Panamá por lo menos lo tenemos, pero a nivel privado, a nivel institucional, estamos trabajando para lograr medir los anticuerpos vacunales, que vendría siendo el segundo nivel. Digo, el primer nivel es obviamente, pues, bueno, no obviamente porque no necesariamente tiene que ser obvio para el que está escuchando esto, pero el primer nivel es la parte que hace el médico pediatra o básico, el médico general o el médico que ve al paciente al principio, que es un hemograma, inmunoglobulinas, y luego el segundo nivel vendría siendo los anticuerpos vacunales, y también entra la citometría, los niveles de complemento, y ahí poco a poco vamos viendo las diferentes cosas que se van haciendo dependiendo de la clínica del paciente. Entonces, todo esto también me llamó la atención que no lo estamos haciendo igual en todos los países. Porque nuevamente el acceso a las pruebas en general en muchos países, yo pensé que las dificultades eran solamente acá. También hay dificultades en Europa y también en otros países. La investigación en medicina
también me llamó la atención que pensé que estaba limitada solamente acá, pero también hay muchas limitaciones últimamente en otros países, en Europa, a nivel mundial. Entonces, hay que tener esa iniciativa y lograr las cosas, porque nada es imposible. Cuando se quiere lograr algo, se logra, pero no necesariamente no va a ser igual de fácil que X o Y cosa. Todo va a tener sus diferentes dificultades, pero lo más importante es tener el interés y no buscar la excusa de que tenemos otras cosas o quedarnos en lo básico a la hora de investigar en algún paciente. Por lo menos yo cuando tengo un paciente que se me hace difícil llegar al diagnóstico, pues me gusta tener también investigar, como quien dice, echarle la ciencia, que es como le llamamos los médicos al paciente, pero a veces siempre como seres humanos nos limitamos. Entonces la moraleja es no limitarnos. Eh, Tengo una paciente que tiene una alteración genética en un gen, para la redundancia, que se presenta en pacientes con una inmunodeficiencia combinada severa. Una inmunodeficiencia combinada severa es una inmunodeficiencia en la que el paciente generalmente fallece antes del año, pero esta niña tiene una sola variante en lugar de dos. O sea, generalmente para que el paciente tenga la enfermedad tiene que tener las dos variantes, ella solamente tiene una. Y por eso pues tiene ahora mismo 12 años, ¿no? Sin embargo, en lo que yo he estado leyendo en la literatura, me dicen que esto no es causa de enfermedad porque nada más tiene una variante. Pero la niña tiene clínica, tiene fiebre, tiene síntomas, eh, tiene historia de fiebre recurrente, tiene adenopatías, salen ganglios en diferentes partes del cuerpo. Tuvo también problemas endocrinológicos, temas de alimentación, diarreas crónicas, pérdida de peso. Todas las evaluaciones en general han sido normales. Sin embargo, la parte genética salió esto. Todo lo demás ha sido normal. Entonces, me quedé con esto y haciendo en este networking, conversando con otros especialistas en otros lados. Pero ¿por qué te vas a quedar con el que, bueno, eso no es nada y la niña pues no tiene nada? Claro que no. Hay que seguir buscándole la quinta pata al gato. Y entonces ahí es donde a veces buscar a la quinta pata del gato no necesariamente tiene que ser, no siempre va a ser algo bueno o puede también ser algo malo, pero en el caso del bienestar del paciente no está de más. Entonces logré hacer una prueba en Estados Unidos para medir la actividad de la enzima que se ve afectada en esta enfermedad y resultó que está un poquito disminuida. Sin embargo, otra vez me dicen que ese nivel de disminución no es significativo y yo me quedo como que, pero todavía tiene que haber algo más que se pueda hacer. Entonces ahí logré encontrar algo más que se pueda hacer y estamos trabajando en esa paciente. Y eso probablemente me tome meses encontrar una respuesta y esto otro que le vamos a hacer, probablemente no me dé la respuesta porque sí, puede que no, pero eso no significa que no haga nada, que me quede sin hacer nada. La idea es no quedarse de brazos cruzados cuando tenemos una situación como esta. Cuando tenemos un paciente y tenemos una prueba genética, muchas veces estas pruebas genéticas nos arrojan resultados que no son, que no explican la enfermedad tan fácilmente y esos son los más difíciles y generalmente son la mayoría de los casos. Que la prueba genética a veces tú piensas, o por lo menos antes yo pensaba que era algo que te daba una respuesta y ya, bien, pero la respuesta generalmente no es una respuesta tan sencilla. La respuesta generalmente no es el resultado, perdón, el resultado de la prueba no es la respuesta a la pregunta que estabas haciendo originalmente, sino que muchas veces el resultado de esta prueba puede ser que te genere más preguntas de las preguntas que tenías antes de hacer la prueba. Y eso te rompe más la cabeza, pero te abre la mente a buscar más. Y yo creo que esto también se aplica no solamente en la medicina, en inmunología, sino que en todas las ramas de la medicina, yo pienso, y en la vida, ¿no? Siempre pensar un poquito más allá de lo usual, eh, por el bienestar del paciente. Y entonces, otra de las cosas también es esto, eh,
los diferentes tratamientos, ¿no? que existen. De tratamientos en este congreso, por ejemplo, no llegué a ver muchas diferencias en tratamiento más que los tratamientos de de la inmunoterapia. Eh, sin embargo, me hizo pensar que, oye, también esto es algo que no estamos abordando, estamos buscando mucho la causa y tampoco estamos viendo diferentes opciones de tratamiento. El trasplante de médula ósea es uno de los tratamientos que se utiliza para los errores innatos de la inmunidad, que tenemos esa posibilidad, pues. Y aquí en Panamá no lo tenemos. Hay muchos casos en donde se hace esto, sin embargo, a veces también puede que no nos dé una respuesta o un resultado. Siempre hay que tener en mente que la posibilidad de que esto funcione o puede que no funcione, pero el hecho de que no sepas si te va a funcionar o no, no te debe limitar a tomar la decisión de hacer algo distinto o de tomar ese paso, ¿no? Tomar esa decisión de darle X o Y tratamiento a un paciente o de hacer una X o Y investigación a un paciente, el hecho de que no tengas una certeza de que esta va a darse la respuesta no debe limitarte a hacerlo o no. Pero sí, esta experiencia fue bastante enriquecedora. Vi muchas cosas que creo que aprendí tantas cosas y que complicadísimas que no pensé que las iba a ver. Y que a la vez me hace pensar en que tenemos mucho que aprender, seguir aprendiendo. No podemos dejar, en la medicina no podemos quedarnos con lo que aprendimos en la universidad ni en la especialidad, sino que tenemos que seguir aprendiendo. Y no caer en el que ya lo sé todo, sino todo lo contrario. Solo sé que nada sé. Eh, y así podemos lograr muchas cosas. Trabajar en equipo, aprender de otras personas que tienen más experiencia. No necesariamente tienen que tener más experiencia, simplemente otras personas que incluso que tú pues no tienes idea que te pueden dar, te pueden dar información o puedes aprender y tú puedes transmitir información a esa persona que no necesariamente el conocimiento es algo que te da un título más o más años de experiencia, sino hay cosas que yo puedo saber más que otra persona que tiene más experiencia y viceversa. Entonces, yo pienso que este tipo de interacciones, hacer networking y lograr cosas con especialistas o con médicos en otras latitudes, en otros países, te abre la mente. Así que no se limiten. Bueno, este ha sido un poquito de lo que aprendí. Y incluso hay cosas que aprendí que no sé cómo transmitirlas, porque fue esto bastante complejo y sumamente interesante. Espero que los haya interesado y espero verlos en otro episodio. Saludos, bye bye.